ya hemos trabajado con la vista hoja de datos para la tabla 1 estudiante. Ahora vamos a trabajar con la tablita de registro en la vista de diseño. Ahí está. Volvemos acá. La tablita de registro es esta, ya lo hemos creado. Clic derecho, abrir en vista de diseño con la segunda opción, vista de diseño, un clic y ya está. Estamos en la vista de diseño. Ahora vamos a ver cómo trabajar en esta vista. Ya. Aquí estamos en la vista de diseño, la tablita de registro. Esto. Vamos a ir completando todos los campos que tenemos. Tenemos para la vista de diseño tres columnas con las que podemos trabajar. La primera es nombre del campo. Nombre del campo. Primera columna. Aquí vamos a escribir todos los campos. La segunda columna es tipo de dato. Tipo de dato. Y la tercera es descripción, que es opcional si es que así lo desean. Entonces vemos aquí para el primer campo también ya viene asignado el ID como un campo, ya viene creado, ¿no? En este caso al crear una tablita nueva o al abrir una tablita nueva ya encontramos este campo que es el ID. Esto lo vamos a dejar ahí por el momento y tiene un tipo de dato autonumeración. Ahí lo puedo ver. Autonumeración. Eso ya viene por defecto. Vamos con el siguiente. Vemos nuestro diseño. Aquí encontramos la siguiente, ¿no? Es matrícula. Matrícula es el siguiente campo. Vamos a escribirlo aquí. Matrícula. Pasamos a la siguiente columna con Enter. También podemos utilizar el teclado con Enter o con el mouse, ¿no? Cualquiera. Ahí me pide tipo de dato. Tipo de dato de matrícula. Tipo de dato. Hemos elegido número. Ahí podemos ver tipo de dato número. Vamos a seleccionar ese tipo de dato. Ahí hacemos clic en la flechita, la opción número. Presionamos Enter. Va a pasar a la columna 3, descripción. Ahí podemos escribir una descripción acerca del campo, ¿no? Esto lo vamos a dejar por el momento así, vacío. Vamos a pasar al siguiente campo. Es fecha registro. Fecha de registro. Escribimos ahí el nombre del campo. Fecha de registro. Vamos con el tipo de dato que le hemos asignado, es fecha y hora. Fecha y hora. Volvemos aquí. En la flechita hacemos clic y buscamos el campo fecha. Ahí está, seleccionamos con un clic. Vamos con el siguiente campo. Es el último que tenemos,
el campo observaciones. Campo observaciones. Observaciones. Tipo de dato era memo o texto. Memo o texto, de acuerdo a lo que vamos a escribir. Si es muy largo, demasiado largo, escribimos o seleccionamos tipo de dato memo. Y si no es tan largo, el texto que vamos a escribir es cortito, vamos a elegir texto. Ahí podemos ver las opciones, tenemos memo, hay texto también. Lo vamos a dejar como texto, no vamos a escribir mucho texto, entonces solamente ese tipo de dato. Ya. Vamos con la siguiente, lo siguiente. Ya, hasta ahí ya hemos escrito todos los campos en las tablitas. Ahí está. Por el momento lo tenemos así, de esa manera. Ahora vamos a ver la presentación. Aquí. Vamos a hablar acerca de la clave principal. La clave principal, o también se llama llave primaria, clave principal, llave primaria. A ver, ¿qué es lo que me dice acerca de la clave principal, clave o llave principal? Voy a agrandar un poquito, ahí está. Antes de guardar la tabla, tendremos que asignar una clave principal. Antes de guardar la tabla, tendremos que asignar una clave principal. ¿Qué nos dice? La clave principal proporciona un valor único. La clave principal proporciona un valor único para cada fila de la tabla. La clave principal proporciona un valor único para cada fila de la tabla. Y eso nos sirve de identificador. Y eso nos sirve de identificador de registros. Y eso nos sirve de identificador de registros. Otra vez, la clave principal proporciona un valor único para cada fila de la tabla. Y nos sirve de identificador de registros. Entonces, la clave principal es aquel que tiene valores únicos o valor único.
que nos va a servir de identificador de los registros. ¿Qué más nos dice? De forma que con esta clave podamos saber sin ningún tipo de equivocación, el registro al cual identifica. Con esta clave podemos saber sin ningún tipo de equivocación el registro al cual identifica, porque tiene valor único, ¿no? ¿Qué más? Nos sirve de identificador, ¿no? De registros. No podemos definir más de una clave principal. Pero podemos tener una clave principal compuesta por más de un campo. Claro que sí, podemos tener varios campos, ¿no? Los campos necesarios para la tabla. Y ahí solo debe haber una clave principal. Eso es lo que nos dice aquí. Ahí está. Esa es la clave principal. Antes de guardar la tablita, tendremos que asignar una clave principal. En este caso, el access lo va a asignar directamente al primer campo, que es el campo ID. Lo va a asignar la clave principal al primer campo, que es el ID, que se crea automáticamente. Aquí les voy a mostrar. Ahí podemos ver, el primer campo es ID, y ya tiene asignado, o ya está con la clave principal. Lo puedo ver ahí a la izquierda del campo. En ese cuadradito de color gris se encuentra una llavecita. Esa es la clave principal, que ya está asignada a ese campo, al primer campo, que es el ID. Ahí está. Vamos a realizar algunos cambios en los campos. Vamos a modificar el campo ID para aquí. Ya. De la tabla estudiante, que no lo he abierto en este momento, pero sí también hemos visto que tiene el ID. Pero esto se puede modificar, este campo ID. Si quiero, lo puedo borrar el ID y escribir otro nombre para ese campo. Pero yo lo voy a mantener como ID estudiante. Así.
ID estudiante. Estoy modificando el primer campo. ID estudiante. Solo eso. Ahora vamos perdón. Vamos con la tablita 2, tabla de registro. Este también tiene el ID y lo voy a modificar también como ID registro, de esa manera. ID registro. Ahí está. Ya. Ahora vamos a ya, ahí está. Estamos solo modificando el ID, ¿no? Y dándole el nombre de la tabla, ID estudiante, y en la tabla 2, ID registro. ID estudiante, ID registro. Ya, ahora es necesario saber cómo puedo asignar la clave principal si es que no tuviera ese ID. Por ejemplo, ¿no? Para asignar la clave principal debemos hacernos esta pregunta. ¿Proporciona un valor único? ¿Tiene un valor único? Y si es así, se le debe asignar la clave principal, porque nos va a servir de identificador de registros para saber a cuál registro nos identifica, ¿no? Sin ningún tipo de equivocación. Entonces vamos a hacer esa pregunta. Aquí. Principal. Ya, clave principal. Vamos a ir preguntando para saber si podemos asignarle la clave principal a ese campo. Vamos con el campo nombres. A este campo nombres, ¿le puedo asignar la clave principal? A ver, ¿qué es lo que qué datos voy a tener en ese campo nombres? Por ejemplo, viene un estudiante y se va a registrar, ¿no? Nombre del estudiante. Se llama David. David, ¿no? Viene la siguiente estudiante. Ella se llama Mercedes. Ya, pasa Mercedes. Viene otro estudiante que también se llama David. David, otra vez, ¿no? Y ahí ya no tiene, ya no son valores únicos, ¿no? Porque se repite. Y para yo asignarle la clave principal, veamos, nos dice que tiene que tener valores únicos, proporciona un valor único, ¿no? Entonces el campo nombres, o bueno, al campo nombres no puedo asignarle la clave principal porque no tiene valores únicos, ¿no? Por ejemplo, nombre de María, puede haber 2 estudiantes o 3 estudiantes que se llamen María, ¿no? Entonces, campo nombres no. Vamos a preguntar al siguiente campo. Clave principal, puedo asignarle al campo paterno, apellido paterno. Viene un estudiante con el apellido paterno Rojas. Siguiente estudiante es Quispe.
Siguiente estudiante sigue Quispe, ¿no? Entonces tampoco, porque se repiten los datos, los valores. Entonces no. Campo materno igualmente, apellido materno. Muchas personas tienen el mismo apellido, ¿no? Entonces tampoco. Vamos con el siguiente campo, carnet de identidad. Campo carnet de identidad es un campo al que sí puedo asignarle la clave principal, porque el carnet de identidad es único para cada persona. Mi carnet es único, ¿no? Solo yo tengo ese número de carnet. Entonces, a este campo de carnet sí le puedo asignar la clave principal. A este. Siguiente es campo zona. Es de un departamento, ¿no? Zona Miraflores, vive un estudiante en zona Miraflores. Otro estudiante vive en el Tejar. Otro estudiante igual, vive en Miraflores. Ahí se repite, ¿no? Entonces no puedo asignarle a este campo zona, ¿no? No tiene valores únicos. Vamos con el siguiente, teléfono. Teléfono podría ser, pero no va, quizás pierde el número, ¿no? Este campo teléfono tampoco, porque puede repetirse el dato quizás, ¿no? Entonces tampoco. En este caso podemos asignarle la clave principal al campo de carnet si no tuviéramos el ID, pero como tenemos el ID le vamos a asignar ahí la clave principal. Pero ¿por qué al ID? ¿Por qué a este ID se le asigna la clave principal? Porque tiene un tipo de dato autonumeración. ¿Y qué es lo que nos decía el tipo de dato autonumeración o autonumérico? Que es un número secuencial y que tiene valores únicos. Es único. Tiene valores únicos. También puede ser aleatorio, ¿no? Si quieren ahí lo pueden cambiar, pero eso es lo que me dice y no se pueden actualizar, ¿no? Entonces el campo con el ID con tipo de dato autonumérico tiene valores únicos. Entonces por eso es que se le asigna como clave principal. Ahí está. ID tipo de dato autonumeración clave principal. Entonces ahí le vamos a asignar clave principal. Para la tablita de registro, lo mismo, vamos a ir preguntando, matrícula puede ser como clave principal, sí o no. Ahí está, puede cambiar la matrícula quizás, ¿no? Siguiente, fecha de registro, tampoco, observaciones tampoco, ¿no? Entonces a la tabla de registro le vamos a asignar la clave principal al campo ID registro. Ahí, al campo ID registro. Con el tipo de dato autonumeración. Asignamos. Y ya está. Nos falta por aquí la clave foránea. Clave foránea. La clave foránea me permite
relacionar estas dos tablitas, la tabla estudiante y la tabla de registro. Es decir, me permite unirlo, ¿no? La clave foránea es como la segunda, ¿no? La segunda clave que yo puedo tener en la tablita. Puede haber varias claves foráneas. Y lo voy a poner por aquí. Vamos a escribir la clave, en este caso es el mismo campo de la tabla estudiante que tiene la clave principal. Ahí está. Ya, es el campo ID estudiante, es el mismo de la tabla estudiante, que tiene la clave principal. ID estudiante con el tipo de dato número. Aquí le vamos a poner con el tipo de dato número. Y esa es la clave foránea. Ya. Entonces vamos a realizar esos cambios aquí en las tablitas. Vamos a abrir la tabla estudiante en la vista de diseño. Ahí están las dos tablitas. Vamos a ir modificando. En la tabla estudiante, ID estudiante. Tabla estudiante, aquí es ID estudiante. Ahí está. Y en la tabla de registro es ID registro. Tabla de registro es ID registro. ¿Qué más? En la tabla de registro es ID estudiante, otro campo, ID estudiante. Por aquí vamos a agregar un nuevo campo que es el ID estudiante. ID estudiante. Estamos agregando o modificando este campo y este. ID estudiante. Con el tipo de dato número. Tipo de dato es número. Ya está. Ya, vamos a continuar por aquí. Pasos para asignar una clave principal a un campo. Seguir los pasos siguientes. Hacer clic sobre el nombre del campo, que será clave principal. Hacer clic sobre el botón clave principal en la barra de herramientas de la pestaña de diseño. Hacer clic sobre el botón o la herramienta clave principal en la barra de herramientas de la pestaña de diseño. Ahí se encuentra.
ahí está la clave principal. Vamos a ver cómo podemos asignar esta clave. Ya. Aquí se asigna directamente al primer campo y de registro. Bueno, aquí vamos con la tablita estudiante. En la tabla estudiante se va a asignar directamente la clave principal al primer campo, que es el ID estudiante. Ahí está, puedo ver la llavecita, se encuentra ahí. Pero si yo quisiera asignarlo a otro campo, puede ser el campo carnet, aquí, ¿no? En este caso ya está asignado, pero puedo asignarlo aquí. ¿Cómo lo puedo asignar al campo carnet? Es haciendo clic en la pestañita herramientas de tabla diseño, aquí, ¿no? Nos encontramos en la pestaña de diseño. Grupo herramientas, ahí se encuentra clave principal, la herramienta clave principal, que me sirve para proporcionar la clave principal a ese campo. Aquí ya está asignado en el primer campo, pero yo quiero para el campo carnet. Entonces, ¿cómo lo asigno? Es seleccionando el campo carnet ahí con un clic y haciendo clic sobre clave principal. Directamente un clic en clave principal y se va a asignar a ese campo carnet. Ya está el campo carnet con clave principal. Ahora, tal vez no quiero asignar a este campo carnet, quiero asignar a otro campo. Teléfono, por ejemplo. A este campo. Quiero asignarle la clave principal. Lo mismo, seleccionamos el campo con un clic. Y otra vez en herramientas, clave principal. Un clic y listo. Se va a asignar a ese campo. Ya. Otra forma. Si quizás no encuentro clave principal en la barra de herramientas, no veo la llavecita, ¿qué puedo hacer? Voy al campo al que quiero asignarle la clave principal, al ID estudiante, quiero asignarle. Voy a ese campo, selecciono con un clic y a la izquierda del campo o de la columna de nombre del campo, a la izquierda se encuentra un cuadrito de color gris. Ahí voy a hacer un clic derecho. En ese cuadradito de color gris a la izquierda del campo, clic derecho y me va a mostrar estas opciones: clave principal, cortar, copiar, insertar filas, eliminar y propiedades. La que voy a utilizar es clave principal. Entonces con esto puedo asignarle la clave principal a ese campo, al campo que sea. Ahí está, seleccionamos con un clic y hacemos otro clic derecho sobre este cuadradito de color gris a la izquierda de el nombre del campo. Clic derecho, clave principal es la primera opción, ahí hacemos clic y se va a asignar a ese campo. Entonces, la forma que para ustedes sea más fácil lo pueden utilizar desde la pestaña de diseño, grupo herramientas, clave principal, o haciendo un clic derecho aquí en este cuadradito y la opción clave principal. De esa manera puedo asignar a otro campo que no sea el primero, que es el ID, o si es que lo han modificado, otro campo. Lo mismo podemos hacer en la tablita de registro. Quiero asignarle a fecha de registro, clic derecho, clave principal. Quiero asignarle a observaciones, clave principal.
o directamente seleccionan el nombre del campo o el campo y un clic sobre clave principal. Y ya tenemos asignada la clave. Para clave principal nos dice que podemos definir una clave principal, ¿no? Solo una clave principal. Ahí está la herramienta. Esas son las opciones, y si da el caso de que no está asignado la clave, es decir, aquí no veo nada, ninguna llavecita, igual, ¿no? Lo pueden seleccionar el campo y hacer clic en clave principal, se va a asignar. Pero en este caso ya viene asignado al primer campo. Y si quieren cambiarlo, ya saben ahí las opciones que les he dado con la herramienta. Y ya está. Vamos con la tabla estudiante. Vamos con la columna 3, que me estaba olvidando, es la columna de descripción. Esta columna les dije que es opcional, si es que desean lo pueden escribir una pequeña descripción acerca del campo, qué es lo que podemos introducir en ese campo, ¿no? A ver, vamos a ir completando esta parte en la tabla estudiante. Primer campo es el ID estudiante, tipo de dato autonumeración. Eso quiere decir que se va a completar, ¿no? Automáticamente, entonces no necesita la introducción de datos por parte del usuario final. Entonces aquí no le vamos a escribir ninguna descripción. Vamos con el siguiente campo, nombres, tipo de dato, texto. Aquí vamos a escribir la descripción de ese campo. ¿Qué es lo que va a escribir? El usuario final en ese campo, nombres. Podemos poner introducir, escribir. Escribir puede ser. Escribir los nombres del estudiante. Escribir los nombres del estudiante. Escribir solo los nombres del estudiante. Eso en descripción acerca del campo nombres. Vamos con el siguiente, campo paterno. Escribir el apellido paterno del estudiante. Escribir el apellido paterno del estudiante. Siguiente es campo materno. Escribir el apellido materno del estudiante. Escribir el apellido materno del estudiante, ¿no? Esto está en diferentes campos. Vamos con el siguiente,
introducir el número de carnet de identidad del estudiante. Un momentito, por favor, compañeros. Ya, vamos a continuar, por favor. Ya. Ahí está. La descripción para el campo carnet es introducir el número de carnet de identidad del estudiante. ¿Qué más podemos escribir? Sin la extensión, puede ser sin la extensión del carnet, ¿no? Si quieren, si no. Ahí está. Vamos con el siguiente campo, es zona. ¿Qué vamos a escribir en el campo zona? Si es que no se logra entender tal vez el nombre del campo, aquí lo puedo escribir la descripción, ¿no? Escribir
escribir el nombre de la zona donde vive actualmente el estudiante. Escribir el nombre de la zona donde vive actualmente el estudiante. Vamos con el siguiente de campo, es teléfono. Introducir o escribir el número de teléfono introducir el número de teléfono o celular del estudiante. Ahí estamos especificando del estudiante, ¿no? Puede ser tal vez del padre, madre, ¿no? Pero en este caso todo esto es del estudiante, ahí lo estamos especificando también si es que si fuera necesario, ¿no? Del estudiante. Tal vez aquí podemos cambiar del papá, de la mamá, ¿no? Del responsable. Ahí lo pueden cambiar, o sin esta parte del estudiante también se puede. Ahí está. En descripción ya está. Todos los campos tienen descripción. Vamos con la tabla de registro. Y de registro tipo de dato autonumeración. Este campo se llena automáticamente, no tiene descripción. Vamos con el siguiente, campo matrícula. Introducir el número de matrícula. Número de matrícula. Vamos con el siguiente, fecha de registro. Seleccionar la fecha de registro del estudiante. Seleccionar la fecha de registro del estudiante. Siguiente es observaciones. En observaciones, escribir falta fotocopia de carnet de identidad, falta certificado de nacimiento, quizás falta foto y ninguna observación también. Y ninguna.
escribir, falta fotocopia de carnet de identidad, falta certificado de nacimiento, falta foto o ninguna. Vamos con el siguiente campo, es el ID estudiante. Ese también no vamos a escribir nada, se llena automáticamente. Ya está. La descripción también para los campos que ustedes requieran. Si el nombre del campo quizás está abreviado o no se logra entender, quizás no se logra entender, comprender fácilmente a simple vista, entonces lo puedo escribir ahí para qué es ese campo o qué es lo que debo escribir e introducir en ese campo, ¿no? Quizás he utilizado abreviaciones, entonces por eso lo podemos escribir ahí en las descripciones como una ayuda. Vamos con las propiedades del campo, la parte media para abajo. Seleccionamos el campo. El primer campo es el ID estudiante. En propiedades del campo me va a mostrar las propiedades que tiene este campo ID estudiante con el tipo de dato autonumeración. Tenemos tamaño del campo, es entero largo. Seleccionamos con un clic. En este recuadro me indica qué es lo que realiza, el tamaño y tipo de los valores que se desea generar automáticamente para el campo. Es entero largo, ¿no? Ahí puedo ver en la flechita si es que tiene más opciones, solo tiene estas dos opciones, ¿no? Vamos con el siguiente. Nuevos valores es incrementalmente. ¿Cómo deben generarse los nuevos valores para este campo autonumeración? ¿Cómo deben generarse los valores? Pues está con esta opción incrementalmente o aleatoriamente. Ahí lo pueden seleccionar también si quieren que comience con valor aleatorio, ¿no? Siguiente es formato. Ahí me indica diseño de la presentación para el campo, seleccionar un formato predefinido o use un formato personalizado, etcétera. Siguiente, propiedad, título, indexado, es etiquetas inteligentes. Siguiente es alineación de texto. Esas son las propiedades que tiene el campo ID estudiante con el tipo de dato autonumeración. ¿Podemos modificar? Claro que sí, cambiar algunas propiedades si es que tiene opciones. Vamos a ver el siguiente, es el campo nombres con el tipo de dato texto. Para texto tiene todas estas propiedades, ahí lo puedo ver, tamaño del campo 255, es el número máximo de caracteres que puede escribir en este campo. Ese es el espacio que se guarda. ¿No? En tamaño del campo quizás puedo modificar cuánto puede ser el máximo de caracteres para el campo nombres. Una persona que quizás tiene 2 nombres o hasta 3 nombres, ¿no? Máximo puede ser unos 30 y algo o menos de 30, ¿no? Entonces aquí puedo modificar eso. Este es el espacio que se guarda, pero si quieren ahí lo pueden modificar, 25, 30, el tamaño del campo, le vamos a poner 30. Siguiente es formato, ahí me indica diseño de la presentación para el campo, máscara de entrada, modelo para todos los datos introducidos en este campo, título, es la etiqueta para el campo, valor predeterminado, regla de validación, texto de validación, es requerido, sí o no, permitir longitud 0, indexado y más. Ahí puedo ver más opciones que también lo puedo ir revisando, ¿no? Todas estas son las opciones, las propiedades del campo nombres. Tipo de dato texto. Vamos con el siguiente, es paterno, tipo de dato texto, también tienen las mismas propiedades, ¿no?
Ahí lo puedo ir modificando si es que quiero. En este caso las propiedades va a ir cambiando de acuerdo al tipo de dato. Este es el campo carnet, tipo de dato número. Para número tenemos tamaño del campo, entero largo, formato, lugares decimales, máscara de entrada, título, valor predeterminado, regla de validación, texto de validación requerido, indexado, etiquetas inteligentes y alineación de texto. Esas son las propiedades del campo carnet número. Siguiente es campo zona, texto, teléfono, tipo de dato número. Son todas estas las propiedades. También si quieren ahí lo pueden revisar o modificar. Ahí está. Esas son las propiedades de los campos de la tabla estudiante. Tabla registro también, ahí podemos ver todas las propiedades de cada campo. Muy bien, por el momento lo vamos a dejar ahí. Ya tenemos la clave principal, la descripción, y si vamos a modificar alguna propiedad también lo podemos hacer. Vamos ahora, ¿qué más nos falta? Aquí está, ya. Vamos a guardar estas tablitas, clic derecho guardar y cerrar. Clic derecho guardar y cerrar. ¿Qué más tenemos por acá? Guardar una tablita. Guardar una tablita. Escribir el nombre de la tabla. Hacer clic sobre el botón aceptar. Crear una tablita. O bueno, cerrar una tablita. Clic derecho, cerrar, ¿no? Lo que acabamos de ver. Modificar tabla de datos, ¿no? Eso también ya lo hemos visto. Ahí está. Ya, ahora vamos a ver las relaciones de las tablitas. Para esto nos vamos a la pestaña herramientas de base de datos. Herramientas de base de datos. Vamos al grupo relaciones. Necesitamos relacionar estas dos tablitas. Grupo relaciones. La herramienta es relaciones. Herramienta relaciones, hacemos clic. Ya tenemos esta ventanita, mostrar tabla. Nos sale la ventanita mostrar tabla con la pestaña tablas. En la pestañita tablas encontramos las tablas que hemos creado. En este caso tenemos la tabla estudiante y la tabla de registro, solo estas dos tablitas. Pero si hemos creado más tablitas, me va a mostrar ahí todas las tablas, ¿no? Para relacionar las tablas necesito agregar o seleccionar todas las tablitas y hacer clic en el botón agregar. Como tenemos aquí solo dos tablitas, podemos agregarlo fácilmente una por una. Un clic, seleccionamos la tabla y botón agregar, clic agregar, ¿no? Pero si tenemos aquí varias tablitas, será un poco más complicado, ¿no? Pero yo puedo seleccionar todas las tablas que he creado haciendo un clic izquierdo desde abajo o desde arriba. Clic izquierdo sostenido. Vamos a hacer la prueba. Clic izquierdo sostenido y subimos o arrastramos y vamos seleccionando todas las tablitas que tengamos creadas. Ahí está. Otra vez, clic izquierdo sostenido y vamos subiendo, arrastrando hacia arriba, seleccionando todas las tablitas. Ahí tenemos seleccionada la tabla estudiante y registro.
Ahora botón agregar, hacemos un clic en agregar. Seleccionamos todas las tablitas, botón agregar, un clic y listo. Ya están las dos tablitas. Ahora botón cerrar. Ahí tenemos la tabla estudiante y la tabla de registro. Tabla estudiante, tabla registro. Ahora vamos a relacionar estas dos tablitas con la clave principal y la clave foránea. Vamos a relacionar la tabla estudiante y la tabla de registro con el campo ID estudiante, que tiene la clave principal de la tabla estudiante, y el campo ID estudiante de la tabla registro. ID estudiante de la tabla estudiante y el campo ID estudiante de la tabla de registro. Vamos a seleccionar ahí con un clic o directamente. Campo ID estudiante de la tabla estudiante, clic izquierdo sostenido. Vamos a jalar hasta hasta el campo ID estudiante de la tabla de registro. Hasta este campo. Ahí está, vamos a seleccionar y clic izquierdo sostenido. Jalamos hasta el campo ID estudiante, ahí vamos a soltar. Al soltar me va a salir esta ventanita, modificar relaciones. Aquí me sale la tabla o consulta y la tabla o consulta relacionada. Tabla estudiante, tabla relacionada es registro. ID estudiante es el campo y el ID estudiante de la tabla de registro. Si esto está bien, podemos crear la relación directamente. Si esto está bien, también podemos aceptar o activar estas opciones. Exigir integridad referencial, ahí lo podemos activar. Actualizar en cascada los campos relacionados también, y eliminar en cascada los registros relacionados. Estas opciones me sirven si yo he modificado o modifico tal vez algún registro de la tabla estudiante. Se va a modificar o ver ese cambio en la tabla de registro, en las tablas relacionadas, ¿no? Entonces, si modifico en la tabla estudiante, se va a cambiar en la tabla de registro. Y si la tabla de registro tiene otra tablita más, ahí también se va a modificar, ¿no? Entonces, lo mismo con eliminar. Ahí, por esa razón, vamos a activar estas opciones. Botón crear, tenemos ese botoncito, ¿no? Hacemos clic. Ya tenemos ahí la relación de las tablitas estudiante y registro. Ahora vamos a hacer un clic derecho en la pestañita de relaciones. Ahí puedo ver la pestaña de relaciones, clic derecho, guardar. Ya está guardado. Ahora botón o herramienta de cerrar de la pestaña herramientas de relaciones, diseño. La X, o bueno, esta X, no esta, cuidado. Pestaña herramientas de relaciones, diseño, grupo, relaciones, herramienta cerrar. Ya está cerrado. Ahora vamos a abrir la tabla estudiante. Clic derecho abrir o un doble clic sobre la tabla estudiante. Un doble clic sobre la tablita estudiante. Ya está la tabla estudiante.
Vamos a ir agregando nuevos registros. Nombres. Bueno, al comenzar yo puedo ver, ahí viene un estudiante, ¿no? A registrarse. Voy a seleccionar el primer campo, bueno, el campo nombres, ¿no? Y ya puedo ver en la parte inferior, en la barra de estado, la descripción que hemos escrito en en la columna descripción, ¿no? La ayuda. Aquí me dice escribir los nombres del estudiante. Aquí abajito lo puedo ver, escribir los nombres del estudiante. Escribo los nombres del estudiante. A ver, Mercedes. Ahí está. ¿Podemos utilizar el mouse? Claro que sí. Siguiente campo, paterno. En paterno, ¿qué me dice? En la barrita de estado puedo ver. Escribir el apellido paterno del estudiante. Apellido paterno del estudiante. Solo apellido paterno. Es Flores. Ya está. Pasamos al siguiente. Con el teclado puedo trabajar con las teclas de las flechitas que se encuentran ahí en las teclas de control. Me dice escribir el apellido materno del estudiante. Vamos a escribir Quispe. Listo. Siguiente. Campo carnet. Ahí me dice introducir el número de carnet de identidad del estudiante sin la extensión. Escribo el número de carnet de identidad del estudiante. Ya está. Sin la extensión, vamos con el siguiente, es zona. Escribir el nombre de la zona donde vive actualmente el estudiante. Vive en la zona de Miraflores. Miraflores. Siguiente campo me pide introducir el número de teléfono o celular del estudiante en el campo teléfono. Teléfono o celular. Ahí está. Y así, ¿no? Vamos con el siguiente. Es Pedro. López. Creo que es con tilde. López. Ahí está. ¿Qué más? Materno, apellido materno. Me dice Quino. Carnet. Zona. Zona Tejar. Teléfono o celular, puede ser. Ya está. Vamos con el siguiente registro. Para esto vamos a participar, compañeros. ¿Dónde están? Ver. Virginia, está Virginia. Virginia se encuentra en clase.
Vamos a ver, Carlos está. Carlos. A ver, ¿me puede ayudar con el siguiente registro? Ya, ¿puede ser otro nombre? Sí, todos los datos. A ver, inventado puede Ya, ser. todos. José, Nombres. Ya, José. eh, Paterno, ya, apellido paterno. paterno, puede ser Ruiz, Ya, Ruiz, apellido materno. Mamani, Ya. Carnet. eh, 60, 75, 346. Muy bien. Zona. Zona, Parque Urbano. Ya. Ahí está. Teléfono. 729 073 41. Muy bien. Eso está bien, Carlos. Gracias. Ya, Vamos con el siguiente. Ronald. Está Ronald. Siguiente. Siguiente registro, por favor, Ronald. Nombres. Juan José, Ya. Apellido paterno. Paz, Otra vez. Paz, Ya. Apellido materno. Ceballos, Carnet. 34 25 73 1. Ya. Muy bien. Zona. El Tejar, Ya. Teléfono o celular. 625 33 45 7. Ya. Muy bien, gracias, Ronald. Vamos con las siguientes. Joana. Está Joana. Como nombre, ¿Sí? Prueba Valeria, Valeria. y Paterno. con apellido paterno Gutiérrez, Ya. Materno, apellido materno. apellido materno Castillo, Castillo. Carnet. sí, 1, 6, Otra vez, por favor, compañera, no se logra escuchar bien. 5, 1, 6, 4 y 703. Ya. Muy bien. Zona. Santa, Santa, Santa de Fe, Otra vez. Santa. Fe,
No se escucha bien, compañera. Pedro. Ah, ya. San Pedro, muy bien. Y teléfono. 615 44 658. Ya. Está bien, gracias, Angélica. Perdón, Joana. Vamos con Miranda. Nombres. Camila. Ya. Apellido paterno. También puede participar. ¿Qué? Tuchart. Otra vez, por favor. Tuchart. Escribiría Tauchet. Tauchet. A ver, ¿puede deletrear, por favor? No. DHU. Ya. CH. CHT. Ya. Apellido materno. Ramos. Carnet. 1621 77 333. Ya. Zona. Zona Sur. Ya. Teléfono. 1521 63 13. Muy bien, gracias, Miranda. Vamos con Alexia. Gael. Ya. El apellido Conde. Ya. Apellido materno. Machicado. Carnet. 23 63 14 18. Zona. Hospital de Zorrilla. Hospital Luis Río. Sí. Ya, muy bien. Teléfono. 63 18 12 1 2 63. Muy bien. Listo, compañera, gracias.